Paco Stanley, uno de los personajes más queridos y carismáticos de la televisión mexicana, dejó una marca imborrable en la cultura popular. Con su sonrisa contagiosa y su ingenio inigualable, parecía destinado a brillar para siempre en los hogares de México. Pero la historia de Paco Stanley tiene un lado oscuro y sombrío, un misterio que ha dejado a muchos con más preguntas que respuestas. El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue brutalmente asesinado en la Ciudad de México. A plena luz del día, en una concurrida zona, su vida fue arrebatada en un ataque que, según los informes oficiales, fue un acto de violencia aparentemente sin sentido. Pero hay quienes creen que la verdad detrás de su muerte es mucho más perturbadora de lo que jamás se ha revelado. Todo comenzó unos días antes del trágico incidente. Según fuentes cercanas, Paco había estado recibiendo llamadas extrañas y mensajes crípticos. Se decía que eran advertencias, amenazas veladas de alguien que conocía demasiado bien. Pero Paco, siempre el showman, no parecía preocupado. Es parte del trabajo, decía a sus amigos. Sin embargo, había algo más en su mirada, una sombra de preocupación que nunca antes se había visto. El día de su muerte, Paco se encontraba en un restaurante después de grabar uno de sus populares programas. Estaba acompañado por sus compañeros de trabajo y amigos, disfrutando de una comida tranquila. Fue entonces cuando sucedió. Un vehículo se detuvo cerca, y de la nada, se desató una ráfaga de disparos. Paco fue alcanzado por varias balas, y a pesar de los intentos desesperados por salvarlo, murió en el lugar. La noticia de su asesinato conmocionó al país. Los medios se llenaron de especulaciones, teorías y rumores. Se habló de un ajuste de cuentas, de deudas con el crimen organizado, de envidias profesionales. Pero hubo una teoría que nunca se difundió públicamente, un rumor que circuló en los círculos más cercanos a Paco y que dejó helados a quienes lo escucharon. Se decía que Paco Stanley había hecho un pacto. No un pacto común, sino uno con fuerzas oscuras, entidades que prometían fama y éxito a cambio de algo invaluable. Según esta teoría, Paco había sellado un trato con un ente sobrenatural, un ser que le prometió la cima del éxito a cambio de su alma. Pero como todos los pactos de este tipo, había una fecha de caducidad, un momento en el que el trato debía cumplirse. Y esa fecha, según los rumores, era el 7 de junio de 1999. La teoría cuenta que Paco había intentado renegociar el trato, buscando una forma de escapar de su destino. Los mensajes y llamadas que había estado recibiendo no eran de personas comunes, sino advertencias del más allá, recordatorios de que el tiempo se estaba agotando. La sombra de preocupación en sus ojos era el peso de su destino, el conocimiento de que su fin estaba cerca. El día de su muerte, mientras se sentaba en el restaurante, Paco sabía que el momento había llegado. Algunos dicen que sus últimas palabras fueron una especie de súplica, una oración para salvarse. Pero el pacto debía cumplirse. Los disparos no fueron simplemente balas, sino una manifestación de la deuda que había contraído, una sentencia ineludible. Después de su muerte, surgieron más rumores. Se decía que el espíritu de Paco no había encontrado paz, que aún deambulaba, buscando una forma de liberar su alma. Testigos afirmaron haber visto su figura en los estudios de televisión donde solía trabajar, su presencia enigmática y triste, como un eco del pasado.
Otros dicen que su espíritu intentaba comunicarse a través de los televisores, enviando mensajes crípticos a quienes estuvieran dispuestos a escuchar. Las autoridades nunca encontraron a los responsables de su asesinato. El caso quedó sin resolver, con muchas preguntas y pocas respuestas. La teoría del pacto nunca se investigó, y quedó relegada a los rincones oscuros de los rumores y las leyendas urbanas. Pero aquellos que conocían a Paco Stanley, los que estuvieron cerca de él en sus últimos días, saben que hay más en esta historia de lo que jamás se contará. La leyenda de Paco Stanley sigue viva, no solo como un ícono de la televisión mexicana, sino como un enigma, un misterio que quizás nunca se resuelva. Y cada año, el 7 de junio, algunos aún sienten una presencia extraña, una sensación de que algo o alguien está observando. Tal vez sea solo la memoria de un gran hombre, o tal vez, solo tal vez, sea el espíritu de un hombre que aún busca redención.